En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos recordarles que allí, en sus bancas, están estos sobres, que es la campaña que el obispo dirige cada año, en la que pide a todos los católicos la ayuda para poder ayudar a quienes más lo necesitan en la diócesis. Si ustedes tienen la posibilidad, tomen el sobre y lo llenan y lo pueden traer los próximos fines de semana. Lo segundo es que este miércoles, el miércoles de ceniza, hay una misa a las 7 en inglés y luego la misa de la escuela a las 8:30 y 2 servicios a las 12 y a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Hay la misa en latín a las 6 de la tarde allá en la capilla de San Juan Bosco. Si deciden ir a la capilla de San Juan Bosco, le vamos a pedir que no le digan no. Si ustedes tienen que ir, ustedes van. Si ustedes les preguntan a qué hora es la misa en latín, usted no les dice, van ustedes solos, porque en primer lugar no es su obligación estar aquí el miércoles de ceniza. Entonces, si se les olvida o no encuentran dónde estacionarse ese día, no tienen ustedes que preocuparse, y menos aún confesarlo después, ¿verdad?, de que no vinieron el miércoles de ceniza. Muy bien, entonces en estos 3 domingos, con este inclusive, terminamos la preparación para la Cuaresma. Y el primer domingo, si ustedes recuerdan, el Señor nos invitó a trabajar en la viña, a existir, a vivir. Y después, en el domingo de Sexagésima, nos sembró en nosotros la gracia, la semilla de su gracia, para producir fruto. Y hoy, en este domingo de Quincuagésima, nos situamos en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. El primer domingo celebramos Septuagésima en San Lorenzo, domingo pasado en San Pablo Extramuros, y este domingo en la iglesia de San Pedro, la Basílica. ¿Y qué es lo propio de San Pedro? Pues es la fe, básicamente. ¿Sí? Entonces, este fue el programa de los 3 domingos, de las 3 semanas de preparación antes de la Cuaresma, que junto con los 4 domingos de Cuaresma constituyen 7 semanas de preparación. Entonces, hoy Jesús dice: miren que subimos a Jerusalén. Y nosotros subimos a Jerusalén cada vez que venimos a la misa. Y hoy específicamente esta invitación se refiere a la Cuaresma, de que vamos a subir juntamente con Él en esta lucha contra el mundo, contra el demonio, contra Satanás, contra la muerte, juntamente con Él. Y ya con esto entendemos que la vida es precisamente esto, una lucha, una batalla de todos los días, juntamente con Él. Ahora, el primer fruto, la fe sin las obras no existe. La fe sin las obras no existe. Y la obra más grande de la fe es la caridad. ¿Sí? Esto no se nos puede olvidar. La obra más grande de la fe es la caridad. La primera y la más grande. ¿Y qué significa esto? Significa que a nosotros Dios nos ha dado el más grande privilegio y honor de poder amar a Dios. No hay cosa más grande que a nosotros, siendo criaturas tan viles, se nos haya otorgado, que poder amar a Dios. Entonces,
El primer fruto, la primera obra de la caridad es el amor a Dios. Sin esta caridad, si no la tenemos, si no está presente de alguna forma en nuestra vida, sin ella no vamos a ver el rostro de Dios en el cielo. ¿Por qué? Bien podemos hacer grandes obras, podemos construir 1000 iglesias, podemos dar todo lo que tenemos a los pobres, hacer 1000 sacrificios o entregar, como dice San Pablo, nuestro cuerpo a las llamas. Pero lo que le da valor a todo lo que hacemos es la caridad. Sí. Entonces, o la tenemos o no veremos nunca el rostro de Dios. La fe sin la caridad, que es la manifestación primera y más grande, la fe no existe. La fe no existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hemos de entender. ¿Y en qué se manifiesta la caridad? Pues primero y sobre todo, en el acompañamiento de Cristo por esta vida, específicamente hoy en la Cuaresma. En el recorrer esta vida en unión con Cristo, compartiendo con Él las dificultades, los dolores, los sufrimientos, la muerte, juntamente con Él. Ya ustedes saben a qué me refiero con eso. A cumplir la voluntad de Dios. La mayor obra de la caridad es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en esto es donde nos engañamos a nosotros mismos. Porque dice San Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, me comportaba como niño. ¿Qué significa? Que cuando era niño, en la única persona que pensaba era en uno mismo, como lo hacen todos los niños, que es natural. Pero ahora dice que he crecido, que ya soy hombre, me comporto como hombre. ¿Qué significa eso? Que sé cuál es mi deber, que ya no me preocupo de cómo me siento, qué como, dónde voy a trabajar, cómo me voy a sentir, qué comodidades tengo, si tengo que comer o nada, ¿verdad? Me preocupo de cumplir con mi deber, la voluntad de Dios, que es el primer deber, el fruto de la caridad. Sí. Porque por lo general podemos consolarnos a nosotros mismos con el pensamiento de que ya he hecho suficiente por Dios. Sí. Así como con indiferencia. Ya hice aquello, ya hice lo otro, ya porque hice todas estas cosas buenas, Dios se ve obligado a tener que recompensar lo que he hecho. Pero sin la caridad. Dios no puede reconocer como obras suyas más que las que nosotros hacemos por la caridad. Es decir, con su amor. ¿Sí? Entonces, cuando Él nos pide cumplir los mandamientos, cuando Él nos pide cumplir el primer mandamiento, ese y sobre todo, lo único que nos está pidiendo es obligarnos a ser felices. Obligarnos a ser felices. ¿Qué sería lo contrario de la caridad? Ya lo escuchamos en el capítulo 13 de la epístola de San Pablo a los Corintios. Lo contrario de la caridad es la preocupación, la ansiedad, el orgullo, el desánimo, la tristeza, la desesperación, el miedo, todas estas cosas. La sospecha, los juicios malos, temerosos de los demás. Que eso es actuar como niño. ¿Sí? Entonces, la caridad nos ha de llevar a acompañar a Cristo durante este camino
a Jerusalén, durante esta subida a Jerusalén. Ya nosotros sabemos lo que está al final del camino, que es la cruz. Que es la cruz de Cristo, que es nuestra cruz también. Ella representa nuestra salvación, nuestro caminar, nuestra vida, que no podemos vivir de otra forma. ¿Sí? Entonces, por la caridad, por amor a Dios, iniciamos la Cuaresma el miércoles de ceniza, dispuestos a que al menos durante estas 4 semanas meditemos en su pasión, en su crucifixión, en su muerte. Y nos demos cuenta si nosotros somos capaces de entender eso. ¿Por qué? Da la casualidad que dice el Evangelio que después de que Jesús les dice, miren que subimos a Jerusalén, dice el Evangelio que ellos no entendieron nada. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? De no entender nada. ¿Y por qué no entendemos nada? Porque vivimos la mitad de la vida solo buscando nuestra propia voluntad, nuestra propia complacencia, nuestros propios gustos, como los niños, o mejor dicho, como los ciegos. Estamos ciegos para las cosas que verdaderamente importan. ¿Dónde se manifiesta esta ceguera? Se lo vuelvo a repetir. En la exagerada preocupación por las cosas de esta vida, de si tenemos o no tenemos, de si hablan de mí o no hablan de mí, de si me quieren o no me quieren, de si me hacen la vida difícil o no, de si vamos a tener dinero o no vamos a tener dinero, si vamos a perder la casa o el trabajo, de si los hijos se van o se quedan, si cometen errores o no cometen errores. Eso manifiesta la ceguera para las cosas que son importantes. Entonces, el ciego del Evangelio, metido en la cuneta del camino, sepultado a un lado del camino sin poder caminar, porque él lo único que necesitaba para seguir a Cristo era la fe, la luz de la fe. Entonces escucha este ruido y dice, ¿de qué se trata? Y le dicen, es Jesús que pasa, es Cristo que pasa. Y él comienza a gritar. Y en el momento en que comienza a gritar, todo se le interpone. Y esa es la segunda cosa donde fracasamos nosotros. Que apenas comenzamos a caminar, llega la primera tentación, la primera oposición, la primera dificultad, y nos regresamos. Al ciego no le importó los obstáculos. Él siguió gritando. Y sus gritos, que para nosotros es la oración, hicieron detener a Cristo. Y esta es la segunda cosa propia de la Cuaresma. La primera, el despertar y el entendimiento y la práctica de la caridad. Y la segunda, la oración, para detener a Dios. Y el ciego obtuvo lo que pidió por la fe. Y Jesús mismo le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Nosotros tenemos el remedio, que es la fe. La fe que ha iluminado nuestra vida, nuestro camino, que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Lo único que nos falta es ponernos en camino. Ponernos en camino, como el ciego del Evangelio. Entonces, lo primero que vio el ciego fue el rostro de Cristo. Y eso posiblemente nunca lo volvió a olvidar. Y le seguía por el camino. Esto es lo que la Iglesia nos propone.
antes del inicio de la Cuaresma. Imitemos, pues, lo que acabamos de oír. El ordenamiento de la caridad, el ordenamiento de los amores, más amor a lo que es mayor bien, al amor más grande, a quien ha sido más beneficioso, el mejor benefactor nuestro, que es Dios. Y después los otros amores, los demás, las cosas de este mundo. Y muy al último, nuestra propia comodidad. ¿Sí? Y segundo, a empezar a caminar, a seguir caminando, para ver mejor. Para ver mejor. Cada uno de ustedes sabe lo que hasta este momento Dios les ha pedido que hagan como sacrificio durante la Cuaresma. Que los hombres hagamos a un lado la indiferencia y la flojera. Y las mujeres hagan a un lado la desobediencia y esos pequeños caprichos que a veces descontrolan sus vidas. Y lo último, a ponernos en oración. Que todo en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra sociedad va a depender de nuestra oración. Entonces, dispongámonos a acrecentar la caridad, a Dios primero y sobre todo, acompañándolo por el camino con el cumplimiento del deber. Y segundo, a estar deteniendo a Dios por nuestro bien, el bien de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra sociedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.